Universidad siglo XXI. Actividad 19. Principios generales del derecho. Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deben de aplicar los principios generales del derecho. A continuación, una breve historia de los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho tienen su origen en el derecho natural escolástico y en el derecho natural racional. Se originan en las posiciones a lo largo de la historia que ha asumido su propio estudio del derecho. En la Grecia antigua podemos encontrar en sus pensadores concepciones que en la actualidad giran en torno de esta noción. La teoría biológica fue sostenida por Sócrates, Hipías y Sófocles, la teoría de Platón, Aristóteles y los estoicos. Las leyes positivas son concebidas como normas establecidas por el acuerdo de los ciudadanos sobre lo que hay que haber o no hacer. La ley natural ofrece seguridad y estabilidad toda vez que no esté sujeta al azar de las modificaciones, así como también realiza la idea de la justicia que se debe aplicar a todos los hombres por igual. Platón era de la posición que en la ciudad gobernada por sabios crece la significación de todo derecho positivos. Aristóteles que la felicidad era el bien sumo del hombre conseguida por medio de virtudes. El origen de los principios generales de derechos pueden ser definidos desde las dos posiciones de derecho natural o positivo. Así, para los primeros pueden ser aquellos que originan y accesan a ellos por medio de la divinidad, de la naturaleza propia del ser humano o de forma racional al ser humano. De estos principios se positivizan es el reconocimiento expreso del derecho natural, pero de manera escrita y reconocida como consecuencia por el Estado. Por otro lado, los positivistas van a ser de la posición que los principios del derecho surgen de la ley, pero no de cualquier ley, sino de la ley suprema, del pacto jurídico-político, y de ahí la jerarquización de la norma referida por Kelsen en su teoría pura del derecho, que más que una norma es la limitante del propio derecho positivo, es decir, que de ella se derivan el resto de las normas, y si la contradicen no pueden coexistir como derecho. Principios del derecho. Principios generales del derecho son el origen o el fundamento de las normas y participan de la idea de la principialidad que les otorga primacia frente a las restantes fuentes del derecho. Se fundan en el respeto de la persona humana o en la naturaleza misma de las cosas. Por ello se ha destacado que todo principio del derecho lleva consigo la necesidad de su estricta observancia. Los principios generales del derecho cumplen funciones distintas pero articuladas entre sí y relativas a su esencia. El basamento en el que se asienta y se fundamenta el ordenamiento positivo general y la fuente perenne de renovación y reinvento para este ordenamiento siendo sus funciones esenciales. La fuente etimológica, que proviene del latín fons y fontis, que significa manantial, origen, causa o principio. En sentido jurídico se refiere al modo, causa o forma de origen de las normas. Principios descritos como preceptos morales que pasaron de un proceso de incorporación al derecho. Es un enunciado normativo de carácter muy general o abstracto, pero que dejando de lado esa generalidad o abstracción, no tiene una estructura diferente de la norma concreta. Son razones de las ponderaciones, por tanto, son argumentos normativos. Derecho natural. Calificativo natural aplicado al derecho plantea en la actualidad cuestiones de difícil resolución y explicación. La naturaleza, en otro tiempo concebida como instancia normativa según el orden metafísico, se concibe ahora restrictivamente como una instancia fáctica, no poseedora de más inteligibilidad de la proyectada trabajosamente sobre ella por la misma razón humana.
Es ineludible que la experiencia moral muestre con claridad que el hombre sabe que existen cosas buenas o malas mucho antes de tener un conocimiento más o menos acabado de su esencia. El conocimiento adecuado a la naturaleza humana no es la fuente de nuestro acceso a la comprensión de los fines humanos, bienes o proyecciones. Más bien, ese conocimiento es el resultado de nuestra comprensión de los objetos inteligibles de la voluntad humana y de su acción, objetos que son los bienes inteligibles. Derecho positivo. Como ejemplo, las constituciones nacionales, los códigos penales y los códigos de éticos profesionales o documentos legales del tipo de matrimonios, de funciones y nacimientos. Cuando se habla de la vigencia del derecho positivo, se está refiriendo a que la ley escrita esté rigiendo actualmente, que no haya sido derogada por otra ley y por tanto esté obligada a su cumplimiento. Por otro lado, si carece de vigencia otra ley más nueva, hablar derogado y no precisamente el cumplimiento. El positivismo precisa convertirse en un acuerdo escrito para su legítima imposición. El derecho positivo es el conjunto de normas de carácter escrito que han llegado a serlo una vez satisfechas todas las condiciones necesarias para conformarse como leyes de acuerdo con la constitución natural de un país. La doctrina, atendiendo fundamentalmente el carácter informador del ordenamiento jurídico de los principios generales del derecho, sabemos que están por encima del resto de las fuentes y su papel en nuestro ordenamiento es esencial como elemento integrador indispensable para que un juez sujeto a la obligación de dictar sentencia ante los intereses contrapuestos puedan acudir a ello cuando no exista ley y costumbre sobre una materia determinada. Son considerados no criterios abstractos, sino como verdaderas reglas jurídicas que constituyen al espíritu de todo el ordenamiento, al que convierte en un conjunto inorgánico de la vida, de la unidad vital. En su aplicación concreta, cualquier parte litigante puede alegar los principios generales del derecho en su demanda o en su contestación. La proliferación de supuestos principios alegados abusivamente por los litigantes en propio ha llevado a los tribunales a exigir con infracción del principio. Las características de los principios generales del derecho son el contenido axiológico, la generalidad y ausencia de concreción, la supletoriedad ante la ley, universalidad y fundamentalidad. La naturaleza de los principios generales del derecho no son sino normas fundamentales o generalísimas del sistema. Las normas más generales, como consecuencia, las medidas adoptadas por las autoridades han de consultar la realidad sobre la cual habrá de surtir efectos con finalidad de cumplir la función esencial del Estado y las instituciones públicas. El fundamento de los principios generales del derecho. La posición de la Escuela Natural del Derecho Racionalista serían principios de un derecho natural atendido como orden jurídico separado del derecho positivo. Es un conjunto de criterios, es una obra de inteligencia, su efectivo cumplimiento al comportarse los hombres de acuerdo a los criterios jurídicos es una obra de la voluntad. Derecho privado. Sus principales características son que se hace prevalecer ante la autocomposición de los intereses en conflicto y las normas de corte dispositivos. Los sujetos están relacionados en posiciones de igualdad y las normas de este favorecen los intereses particulares de los individuos. El derecho internacional público
es un conjunto de normas jurídicas, costumbres y principios jurídicos que regulan las relaciones entre los estados. Los principios que rigen al derecho internacional son no intervención, principio de igualdad soberana, buena fe, prohibición de amenaza o uso de fuerza, obligación de arreglar las controversias de forma pacífica, obligación de cooperar, principio de humanidad, principio de autodeterminación de los pueblos, responsabilidad internacional del Estado que incumpla con sus obligaciones. Ejemplo del principio general del derecho. El que afirma está obligado a probar. La carga de la prueba incumbe al actor, alega un hecho o reclama un derecho, que queda obligado a probar su existencia. Principios generales del derecho en el ordenamiento jurídico mexicano. La legislación mexicana es un cuerpo normativo que opera a nivel nacional y se compone de leyes que desarrollan los preceptos de la Constitución política del país, de reglamentos que regulan la implementación de las leyes y de normas que especifican características de productos y servicios en cumplimiento con reglamentos de leyes. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras de Congreso a propuesta de sus miembros, a proposición del Poder Ejecutivo, a iniciativa popular o a la de la Corte Suprema de Justicia, en los casos y en las condiciones previstas de esta Constitución de ley. Los principios generales del derecho son fuente del derecho y, como lo ha reconocido la doctrina jurídica mexicana desde hace mucho tiempo, sirven para solucionar controversias judiciales en varias ramas del derecho. La interpretación jurídica es una actividad intelectual de naturaleza práctica. Es una labor guiada por el interés particular de resolver un caso que requiere una solución para los derechos cuyo amparo se pretende logren ser realizados y garantizados por el Estado y por las autoridades en beneficio de los que luchan por la justicia. La interpretación de reglas jurídicas es un asunto relevante para el derecho constitucional. Este sector del ordenamiento jurídico regula la producción y la validez del sistema jurídico en su conjunto. La relevancia de una norma depende de su significado y esta es una cuestión de interpretación. Los principios generales del derecho para el positivismo jurídico de la posguerra no son más que normas generales derivadas a partir de un procedimiento deductivo de las normas del sistema y como tales y por tales razones justifica la fuerza normativa y vinculante que se les atribuye a la hora de resolver casos concretos sin que por eso dejen de pertenecer al sistema. La misión del jurista no es hacer el derecho, sino en interpretarlo partiendo siempre de la intención del legislador. Toda norma se apoya en otra norma de la cual extrae su validez y establece en qué forma ha de crearse e incluso condicionar su contenido. La escuela histórica o el historicismo es un movimiento espiritual complejo que se extiende a todo el campo de la actividad humana. La clave de su identidad debe ser buscada no en una inmutable atemporal, sino en los accidentes y vaivenes de la historia. El historicismo, la filosofía es un complemento de la historia. Los hechos políticos, científicos, técnicos, artísticos, religiosos pueden ser considerados hechos históricos porque tienen importancia para la vida del hombre. Se considera que el inicio de la escuela histórica ha de situarse a raíz de una polémica doctrinal surgida entre Savigny y Thibaut. Este último publicaría en 1814 la obra sobre la necesidad de un derecho civil general para Alemania, donde defendería la elaboración e implantación a corto plazo de un código para toda la nación alemana. La teoría filosófica es un orden social
cuyas sanciones están socialmente organizadas, consiste en privar ciertas libertades, vida, libertad, propiedad. En la medida que estas privaciones son efectuadas contra la voluntad del sancionado, estas tienen un carácter de coercitivas. La verdadera interpretación es siempre interpretativa, y la denominada interpretación de la ley no es sino una operación integrante de aquella ley intelectual, lo cual, por otra parte, para tener sentido debe de recibirla de la naturaleza de las cosas a la luz de los principios generales y adecuarse a los hechos según sus diversas circunstancias. El naturalismo es una escuela de pensamiento que divide el derecho humano creado por los hombres del derecho natural, derecho superior o divino. Se puede definir como la doctrina de acuerdo con la cual existen leyes que no hayan sido propuestas por la voluntad humana y en cuanto a tales son anteriores a la formación de cualquier grupo social, reconocibles mediante la búsqueda racional de las que derivan, como toda ley moral o jurídica, derechos y deberes que son por el hecho de derivar una ley natural, derechos y deberes naturales. Existe un derecho imprescriptible a la conservación y protección de la vida, toda vez que se trata de una ley natural no impuesta por ningún orden social, político o jurídico, no genera contradicción racional y está acorde con el pensamiento metafísico que reconoce el carácter óntico de toda persona.